Good afternoon, Álvaro. How are you today? Okay, so yesterday we started with new topic, right? Empezamos con un nuevo tema que eran las preguntas indirectas, ¿cierto? Indirect questions. Vamos a hacer como un pequeño repaso. Recordemos que las preguntas directas son las preguntas, pues, digamos, las preguntas normales, ¿cierto? Siempre las que formulamos con WH, con las preguntas de WH, con los auxiliares correspondientes al tiempo en el que estemos hablando, los sujetos, los verbos, ¿cierto? Teníamos este ejemplo, where is the bathroom? Y decíamos que las preguntas indirectas son mucho más formales, right? Indirect questions are a little more formal and polite. Son más formales y decentes, ¿cierto? Como cortés. We use them when talking to a person we don't know. Decíamos que usamos las preguntas indirectas para hablar con personas que no conocemos muy bien o en situaciones profesionales, en contextos muy formales. ¿Cierto? Teníamos estos ejemplos, estas frases para crear indirect questions, ¿sí? Could you tell me? Do you know? I was wondering. Do you have any idea? I'd like to know. Will it be possible? And is there any chance? Sí, son examples. Teníamos también algunos ejemplos. Esto ya lo repasamos ayer. For example, where is Balsameda Street? ¿Dónde queda la calle Balsameda? Decíamos que entonces esta era la pregunta directa, right? And the indirect question, la pregunta indirecta. Could you tell me where Balsameda Street is? ¿Podrías decirme dónde queda la calle Balsameda, cierto? Usamos entonces could you tell me. Y como tenemos el is, siempre va al final. Teníamos esta con WH, what time does the bank open? Y teníamos este ejemplo con la indirecta. Do you know what time the bank opens? Right? Eso era. Bueno. Y quedamos entonces ayer con este ejercicio. We have some direct questions, algunas preguntas directas, ¿cierto? Y vamos a reescribirlas, pero de manera indirecta. Ya habíamos hecho number one, number two. Where is the nearest bank? ¿Dónde queda el banco más cercano? And why is that little baby crying? ¿Por qué está ese bebé llorando? Y decíamos que entonces estas dos pueden quedar así de manera indirecta. La primera, could you tell me where the nearest bank is? Puedes decirme dónde el banco más cercano queda. And do you know why the little baby is crying? ¿Sabes por qué ese bebé está llorando? Vamos entonces a hacer la tercera. Is there any water here? ¿Hay agua aquí? Is there any water here? ¿Cómo formularíamos esta de manera indirecta? What do you think? ¿Cómo creen que sería esta de forma indirecta? Is there any water here? Recuerden que podemos usar las expresiones. Estas se las voy a poner de nuevo por si de pronto no tomaron nota o si necesitan sacar un pantallazo. Esas de aquí, ¿sí? Considérenlas. Estas son muy importantes porque digamos que vamos a seguir trabajando con estas, con las otras actividades que tenemos hoy. Entonces, si pueden conservarlas en otro Word o las tienen anotadas en alguna parte, muchísimo mejor. Vamos entonces a ver si con el ejercicio. Number 3. Is there any water here?
Ok, do you know there anywhere there is? Ok, en este caso, como tenemos es, podemos simplemente, no debemos colocarlo como al final, ¿cierto? Eso es más que todo cuando estamos hablando en presente continuo, ¿sí? O cuando tenemos la pregunta, por ejemplo, where. Con where, ¿dónde? Cuando preguntamos por un lugar, el auxiliar es, sí va al final, ¿sí? En este caso, podemos decir exactamente es do you know, pero do you know if there is any water here? ¿Sabes si hay algo de agua aquí? En las preguntas que son como yes, no question, en este caso, ¿sabes si hay algo aquí? Que es una pregunta de yes or not, ¿cierto? Entonces colocamos do you know, lo más normal es do you know, y se cambia, y se pone el if, tú sabes si hay algo de agua aquí. Y en este caso el is no tiene que ir de último, el is de último se ve normalmente es con la WH where, con la palabra de where. De resto, no. Sí podemos colocarlo en la mitad, como siempre. La siguiente. Is he coming tomorrow? ¿Va a venir mañana él? Is he coming tomorrow? What do you think about that? Do you know the answer for this one? Could you tell me if he's coming tomorrow? Remember, Yvonne, que Liz en este caso, ay, oh my God, I did what, rechacé a alguien por error, le iba a dar en admitir y le di en deny. Bueno, esperemos que vuelva a entrar. En este que dice coming tomorrow, recuerden que el es cuando tenemos la pregunta where. Por ejemplo, where is the nearest bank? En indirecta sí sería, could you tell me where the nearest bank is? Con where sí, el is al final, ¿sí? Con las otras palabras, con las otras expresiones, sea yes, no question o WH, ya sí colocamos el auxiliar en la mitad, ¿sí? Como veníamos pues estudiando. Entonces, en este caso, so you know if he's coming tomorrow. Do you know if he's coming tomorrow? Muy bien, José, esa es una opción. Do you know if he's coming tomorrow? Y también puede ser así, well, could you tell me if he's coming tomorrow? Lo mismo, solamente es colocar el is antes del verbo y ya. Muy bien. En este caso la tenemos así. Could you tell me if he's coming tomorrow? Pero también la podemos hacer como le hiciste tú, José. Do you know? ¿Sabes si él viene mañana? O puedes decirme si él viene mañana. Las dos están muy bien. Excelente. Vamos con la number 5. How many cars does she have? How many cars does she have? ¿Cuántos carros tiene ella? Hello, Marta. Sí, creo que sí tienes problemas con el internet porque me apareces. Entras a la reunión, te sales, entras y sales. Entonces te recomiendo que reinicies el modem si puedes. Ok, what about this one? Ahí está de nuevo. I'd like to know how many cars she have. Could you tell me how many cars she have? Bueno, recordemos en este caso que she es tercera persona, ¿cierto? Entonces, exacto, muy bien. Y bueno, en este caso es has. Aquí en esta oración, how many cars does she have? Tenemos el have porque tenemos un auxiliar, ¿cierto? El auxiliar del presente simple, does. Entonces, como tenemos un auxiliar, el verbo queda en infinitivo.
Pero recuerden que una pregunta indirecta ya se conjuga al verbo porque no tenemos auxiliares, ¿cierto? Entonces ya la conjugación va directamente al verbo. Vamos entonces a ver cómo nos queda esa. Do you know how many cars she has? You see, en este caso, como no tenemos auxiliar, este auxiliar do you know, eso sí diríamos, el do es un auxiliar, ¿cierto? Pero en este caso no es el auxiliar directamente de la pregunta, sino que es de la frase, ¿sí? De la frase do you know. Ese do, entonces, hace parte de esta oración, do you know. Como pueden ver, el verbo know, si está en infinitivo, ¿cierto? Do you know how many cars she has? También la podemos hacer como dijiste, Ivonne. I'd like to know how many cars she has. Me gustaría saber cuántos carros tiene ella. Y también, como la hiciste tú, José. Could you tell me how many cars she has? Muy bien. La siguiente. Do they like swimming? Do they like swimming? ¿Le gusta a ellos nadar? ¿Les gusta a ellos nadar? Do you know if they like swimming? Muy bien, José, muy bien, Ivonne. Los dos tienen la pregunta correcta. Do you know if they like swimming? Excelente. Y exactamente, ese es el ejemplo que tenemos aquí. Do you know if they like swimming? Excellent. Tú sabes si a ellos les gusta nadar, ¿cierto? Entonces ya no preguntamos, ¿a ellos les gusta nadar? Sino tú sabes si a ellos les gusta nadar. Usamos la frase para crear la pregunta indirecta. Vamos con la última. What does she want? What does she want? ¿Qué quiere ella? What about the others? ¿Los demás? ¿Por qué no están participando? Oh. Bueno, ahí ya se me acaba de actualizar el chat, sorry. Por eso me quedé callada, estaba mirando el chat. Could you tell me what she wants? I would like, okay, I would like to know, podríamos decirlo, ¿cierto? I would like to know what she wants. Could you tell me what she wants? Muy bien, vamos entonces a ver cómo lo tienen aquí. Could you tell me what she wants? Excellent, muy bien. Recuerden que aunque sean preguntas indirectas, ¿cierto? No es como la estructura que estamos acostumbrados a ver y a utilizar para las preguntas, igual tienen que tener un question mark, ¿ok? Siempre, en un signo de pregunta al final, porque igual estamos formulando una pregunta. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Or is clear? Simplemente es como tener conocimiento de las frases, ¿cierto? Las frases que ya vimos y ya. Y cambiar un poquito la estructura y eso es todo. Do you have any questions? El que se le coloca es al final es al where, ¿sí? Cuando preguntamos por una dirección o por una orientación, por ejemplo esta, where is the nearest bank, ¿cierto? ¿Dónde queda el banco más cercano? Tenemos el is antes, digamos, del lugar, ¿cierto? Del place, del nearest bank. En la pregunta
pregunta indirecta, ya colocamos el es al final de la pregunta. Could you tell me where the nearest bank is? ¿Podrías decirme dónde queda el banco más cercano? Es el mismo significado, solamente que por ser indirecta, el auxiliar queda al final. Bien. Es como la única excepción. Ya vamos también a profundizar más en esta estructura. So no worries. Yeah. Everything is about interpretation, right? Interpretar muy bien. Vamos entonces a pasar a nuestra siguiente presentation. Ya les comparto no la pantalla. Bueno, aquí entonces tenemos más ejemplos, ¿sí? So, tenemos aquí donde dice, we say, where is Paula? ¿Dónde está Paula? Es una pregunta directa, ¿cierto? La estructura de una pregunta directa. Where is Paula? Pero entonces ahora, ¿cómo formulamos la indirecta? You know where Paula is. Tú sabes a Paula. Como pueden ver cuando tenemos entonces la WH where, recuerden que el where is to refer to places. Se refiere a lugares. Preguntamos por el lugar. ¿Dónde? Cuando entonces tenemos esta WH, preguntando por dónde está alguien o cómo llego a algún lugar, ¿sí? Cómo voy a algún sitio. El verbo siempre va a quedar al final, sea is o sea are. Si, por ejemplo, tuviéramos acá, where are my friends? ¿Dónde están mis amigos? Where are my friends? Entonces ya diríamos, do you know where my friends are? ¿Cierto? Ya con are porque tenemos un plural. También saber identificar eso, plurales y singulares. No podemos decir, do you know where is Paula? No, no es correcto, ¿listo? No podemos mezclar la estructura de una indirecta y directa en una sola pregunta. O vamos a hacerla directa o vamos a hacerla indirecta. ¿Ok? Si, digamos, entonces queremos responder a esta pregunta, ¿cierto? Do you know where Paula is? Podemos decir, I know where Paula is. Yo sé dónde está Paula. I know where Paula is. O yo puedo decir, I don't know where Paula is. Yo no sé dónde está Paula. ¿Sí? Otra opción, en vez de usar do you know, tú sabes dónde está Paula, podemos usar can you tell me. Puedes decirme, can you tell me where Paula is? Puedes decirme dónde está Paula. Es lo mismo, ¿cierto? Pero de una manera indirecta. Bueno, pasamos acá. So, it says, questions with do, does, or did. Recordemos que estos son los auxiliares de present simple en past simple, do and does, present simple, did for past simple. Y recordemos que en este caso, cuando tenemos este tipo de preguntas con does, do, did, son yes, no question, preguntas de yes or not, lo que significa que son preguntas cerradas. No necesitamos una respuesta muy elaborada, simplemente yes, I do, no, I don't, yes, I did, no, I didn't, yes, she does, no, she doesn't, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos esta pregunta directa. Where does he live? ¿Dónde vive él? Where does he live? ¿Cierto? Estructura de pregunta directa en presente simple. So, the indirect question, la pregunta indirecta sería, do you know where he lives? ¿Tú sabes dónde vive él? Do you know where he lives? En este caso, el verbo, como pueden ver, es live, ¿cierto? Where does he live? Como ya no vamos a utilizar el auxiliar does, lo eliminamos porque ya en la estructura de pregunta indirecta usamos son las frases. Do you know, ¿cierto? Esta frase, ¿sabes? ¿Sabes dónde vive él? El verbo entonces ya debe conjugarse. Como no hay auxiliar, el verbo ya queda conjugado. Por eso aquí tenemos lives. ¿Y por qué lives? Porque tenemos tercera persona. Recordemos que la tercera persona es he, she, and it. Cuando tenemos estos sujetos en presente simple, los verbos deben ir conjugados. ¿Sí? No podemos decir, do you know where does he live? No, no, no.
No podemos entonces tener esas dos estructuras en una sola pregunta. ¿Okay? Vamos entonces ahora a ver estos ejemplos. In this part, where it says compare, donde dice compare, tenemos direct questions. For example, how do airplanes fly? ¿Cómo vuelan los aviones? How do airplanes fly? Entonces podemos formular esa misma pregunta de manera indirecta diciendo, do you know how airplanes fly? ¿Tú sabes cómo vuelan los aviones? Do you know how airplanes fly? Okay. The second one, what does Jane want? ¿Qué quiere Jane? What does Jane want? I don't know what Jane wants. Yo no sé qué quiere Jane. I don't know what Jane wants. En este caso estamos respondiendo, ¿cierto? No estamos haciendo una pregunta, sino respondiendo. Number 3. Why did she go home? ¿Por qué ella fue a casa? Why did she go home? I don't remember why she went home. Yo no recuerdo por qué ella fue a casa. I don't remember why she went home. ¿Sí? En este caso tenemos ya WH questions. Acá en la primera parte teníamos yes or not, ¿cierto? Con do or did. En este caso tenemos do, porque es el presente simple. Y aquí ya tenemos las WH, que recordemos que necesitan una respuesta más elaborada. No las respondemos con yes or not, sino que necesitan ya más información. Por eso tenemos I don't know what Jane wants, I don't remember why she went home. And the last one, where did I put the key? ¿Dónde puse la llave? Where did I put the key? I know where I put the key. Yo sé dónde puse la llave. ¿Sí? Básicamente, estas respuestas que están acá, ¿cierto? Teniendo en cuenta estas respuestas, formulamos estas preguntas. And that's it. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Do you have questions, doubts? Or is clear? So far, so good? Vamos comprendiendo muy bien. ¿Los demás también van bien? Diferente a los del lugar, puse también do you know. Bueno, cuando tenemos una WH, en este caso tenemos where, ¿cierto? La WH where does he live? Entonces, en ese caso no podemos usar el if, tenemos que incluir la WH. ¿Dónde vive él? Entonces, ese dónde también tiene que ser parte de mi pregunta indirecta. Por eso decimos, do you know where, incluyendo el where he lives. Porque si cambiáramos el where por el if, do you know if he lives, tú sabes si él vive. Y no es lo que queremos preguntar, ¿cierto? Queremos preguntar es si sabe dónde vive. Entonces debemos conservar la WH. ¿Okay? Cuando es where. Cuando tenemos una WH, mejor dicho, se tiene que conservar la WH. Si es, exacto, si es una yes or no question, se quita, ¿cierto? Se le coloca solamente el if. Pero si es una WH, se conserva el WH, que de hecho eso es algo que ya vamos a ver acá. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos las yes, no question. Sí, recordemos que las yes, no question pueden empezar por do, does, did, por los modales, por el auxiliar is, por el auxiliar have, ¿cierto? Depende ya del tiempo al que nos estemos refiriendo. So, for example, we have, is Jack at home? ¿Está Jack en casa? Es una pregunta que simplemente requiere yes or not. Si está o no está, ¿cierto? Entonces, en este caso, como podemos ver, no hay una WH. Y entonces se le pone do you know, ¿cierto? Las mismas expresiones las que vimos y se le debe agregar el if. A las yes, no question se le tiene que agregar el if. O whether, que es lo mismo. If or whether es lo mismo, solamente que whether es más formal. Es sí. Tú sabes sí, él sabe sí, nosotros sabemos sí, algo así, ¿ok? Entonces, is Jack at home? ¿Está Jack en casa? Una pregunta directa. Pasaría a ser indirecta formulándola de esta manera.
Do you know? Do you know if Jack is at home? ¿Tú sabes si Jack está en casa? Do you know if Jack is at home? Okay. This one. Have they got a car? ¿Han obtenido ellos un carro o han conseguido ellos un carro? Have they got a car? Do you know if they've got a car? ¿Tú sabes si ellos han conseguido un carro? ¿Sí? En este caso, como pueden ver, cuando hacemos la pregunta directa, los auxiliares o los modales, dependiendo de lo que estemos usando y de lo que vayamos a preguntar, van al principio, ¿cierto? Es como la regla gramatical de cuando hacemos preguntas. Pero en las indirectas, ya va el verbo antes del, el auxiliar antes del verbo, ¿cierto? They have, Jack is, right? Brian can. In this one, can Brian swim? ¿Puede Brian nadar? Pasaría, do you know if Brian can swim? ¿Tú sabes si Brian puede nadar? Okay. Y aquí tenemos entonces dos preguntas con su respectiva respuesta también. Do they live near here? I don't know if they live near here. Yo no sé si ellos viven cerca de aquí. Did anybody see you? ¿Alguien te vio? Did anybody see you? I don't know if anybody saw you. Yo no sé si alguien te vio. I don't know if anybody saw you. Okay. And that's it. This question, do they live near here? ¿Cómo sería esta en pregunta indirecta? Do they live near here? Siguiendo esa estructura, aquí ya tenemos como la ayuda. What do you think? ¿Cómo quedaría esta? Do you know the answer? Okay, I will do it, okay? Do they live near here? So the indirect question will be, do you know if they live near here? ¿Sí? Sería así, entonces la pregunta indirecta. ¿Tú sabes si ellos viven cerca de aquí? And then another one. Did anybody see you? ¿Alguien te vio? ¿Cómo quedaría esta? Como pregunta indirecta. Do you know if anybody see? Okay. But remember that in this one we have simple past, ¿cierto? Tenemos el auxiliar de simple past, entonces la pregunta indirecta nos debe quedar también en simple past. So it will be, do you know if anybody saw you? ¿Sí? Cambiamos el verbo al pasado simple. El verbo sí lo pasamos a pasado simple. Do you know if anybody saw you? ¿Tú sabes si alguien te vio?
Muy bien. Okay, so now we're going to move to the practice. Creo que ya vamos a pasar a la práctica. Sí. Bueno, lo primero que vamos a hacer, complete the sentences with the words below. Tenemos aquí unas WH, nosotros ya repasamos las WH, ¿cierto? Vamos a hacer como un pequeño recorderizo entonces de esas WH. Vamos a ubicar cada WH que tenemos aquí, who, when, where, what, why, how y which en cada oración, ¿sí? 7 WH, 7 sentences, entonces no se repite. So the first one says, I don't know or I do not know, ¿cierto? Acá no tenemos la contraction. I do not know to wear today. Yo no sé vestir hoy. ¿Cuál crean que sea la WH correcta? Muy bien, Álvaro, en la pregunta indirecta, pero leo el mensaje. Y en esta primera, I don't know what to wear today. Muy bien. Yo no sé qué vestir hoy. What? Excellent. Number 2. Do you know one is cheaper? Do you know one is cheaper? ¿Cuál podríamos usar en esta? ¿Tú sabes el más barato? Do you know which? Excellent, Yvonne. Do you know which one is cheaper? ¿Tú sabes cuál es más barato? Number 3. Can you tell me to use this? ¿Puedes decirme usar esto? So, can you tell me? How? Excellent. Can you tell me how to use this? ¿Puedes decirme cómo usar esto? Number 4. I'm not sure he said that. No estoy seguro. Dijo eso él. I'm not sure. Why? Muy bien. I'm not sure why he said that. Yo no sé. Muy bien. Number 5. I don't know. He will be back. He will be back. What about this one? Okay, I don't know when he will be back. Excellent. Yo no sé cuándo él vuelva, cuándo él regresará, I don't know when he will be back. Number 6.
We do not know. Will speak at the meeting. We do not know. Will speak at the meeting. What about this one? El when ya lo usamos, ese no se repite, nos quedan solo dos opciones. What is the best to complete this question? No. In this one is who. We don't know who will speak at the meeting. No sabemos quién hablará en la reunión. Who. And the last one, we still do not know he went. We still do not know he went. En esta entonces usamos where, ¿cierto? Seguimos sin saber a dónde fue él. Excellent. So in this case, as you can see, we have some more examples using indirect questions. ¿Cierto? Tenemos entonces aquí otros ejemplos de preguntas indirectas. Todas estas son preguntas indirectas. Bueno, ahora sí, let's do the interesting part of this topic, que es formular entonces las preguntas indirectas con base a las directas. Entonces dice, change the direct question into indirect questions. Use can you tell me. Vamos a usar esta expresión can you tell me. Podemos usar esta si quieren, ¿cierto? Es como la instrucción de la tags, pero ustedes pueden usar la que crean apropiada, de las que ya estudiamos. Y de hecho es mucho mejor si lo hacen así, para que no practiquemos solamente con esta, sino con las que ya vimos, ¿cierto? Do you know, I'm wondering, could you tell me, todas esas, ¿sí? Entonces puede haber más de una respuesta válida. Ahí tenemos esta, voy a dejar acá la rayita. Where does she play tennis? Where does she play tennis? ¿Cómo sería esta entonces? De forma indirecta. Do you know where she plays tennis? Excelente one. Esa puede ser una opción, ¿cierto? Y usando can you tell me, usando esta, ¿cómo nos quedaría? So, do you know where she plays tennis? Excelente. Vamos a bajar esta aquí. Voy a eliminar esta rayita. Excelente. Usando can you tell me, usando esta expresión que nos dan aquí, ¿alguien me puede decir cómo quedaría? Okay, I will do it. It will be, can you tell me where she plays tennis? Es lo mismo, ¿cierto? Solamente cambiamos la frase. Do you know? Can you tell me? She plays tennis. Muy bien. Number 2. Does he live in Paris? Does he live in Paris? ¿Cómo nos quedaría esta?
Do you know the answer? I'd like to know if she lives in Paris. Muy bien. I'd like to know if she lives in Paris. En este caso no necesitamos colocar en la interrogación. ¿Sí? Cuando tenemos me gustaría saber acá. Digamos que estamos afirmando, ¿sí? Entre comillas, o sea, gramaticalmente hablando, ¿cierto? Muy bien. I'd like to know if she lives in Paris. Y este I'd ya tiene la conjugación de I would. Podemos decir I would or I'd. Me gustaría saber si, ok, y si él vive, ¿cierto? Y he lives in Paris. Y usando Can you tell me, usando ya esta, la que nos da el ejercicio. Do you know the answer? ¿Cómo quedaría esta pregunta? Can you tell me where she lives in Paris? Ok, recordemos que aquí, en este caso, como tenemos una yes, no question, ¿cierto? Das, no es necesario colocar la WH, ¿sí? Solamente se colocan WH, como en este caso, cuando tenemos WH. En este caso tenemos es un das. Recordemos que entonces en este caso, el das se cambia por un if, ¿cierto? Usando can you tell me so. Can you tell me if he lives in Paris? ¿Puedes decirme si él vive en París? Muy bien. Vamos con la siguiente. Is she hungry? ¿Cómo que está? Is he hungry? Do you know if she is hungry? Excellent. Do you know if she is hungry? ¿Cierto? Tú sabes si ella tiene hambre o si ella está hambrienta. Excelente. Y usando can you tell me? ¿Qué otra pregunta podríamos hacer? ¿Otra opción para esta pregunta? It will be, can you tell me if she is hungry, right? Can you tell me if she is hungry? This is the answer. Okay. Number 4. What is this? ¿Qué es esto? What is this? What's the answer for this one?
Do you know the answer for this one? Do you know what is this? Muy bien. ¿Tú sabes qué es esto? Do you know what is this? Podemos hacerla así. ¿Y de qué otra manera podríamos formularla? Esta misma pregunta. Muy bien, Álvaro. Do you know what is this? Podemos decir también, can you tell me what is this? ¿Puedes decirme qué es esto? Muy bien, Álvaro. Excelente. Can you tell me what is this? Muy bien. Vamos con esta. Do they work in Canada? Do they work in Canada? ¿Cómo podríamos formular esta de manera indirecta? Recuerden que también podemos hacer las otras frases, ¿cierto? Aparte de do you know, can you tell me, tenemos could you tell me, I'm wondering, I'd like to know, right? Todas esas son posibles de aplicarlas aquí. I'd like to know if they work in Canada. Muy bien. I like to know if they work in Canada. Me gustaría saber si ellos trabajan en Canadá. Excellent. Or also we can say, following the phrase that the exercise gave us, podemos decir, can you tell me if they work in Canada, right? ¿Puedes decirme si ellos trabajan en Canadá? Okay. Let's do the last one. Sí, vamos a hacer esta última ya para terminar. When do John and Luke meet? When do John and Luke meet? Si vamos a hacer el do you know, podemos hacerlo así, Álvaro. Do you know if they work in Canada? Remember? Recuerda que cuando tenemos una yes no question, en este caso, no es necesario colocar las WH. Podemos agregar el if y eso es todo. Do you know if they work in Canada? Y la última. When do John and Luke meet? Do you know the answer? Can you tell me John and Luke meet? Okay, it's good. Just remember the WH.
Cuando tenemos la WH, en este caso sí la tenemos. When do John and Luke meet? ¿Cuándo se conocieron? O cuando se reúnen, eso está en presente simple. ¿Cuándo se reúnen John y Luke? Como tenemos el when, debemos incluirlo. Entonces podemos decir, can you tell me when? Okay. Can you tell me when John and Luke meet? Puedes decirme cuándo se reúnen John y Luke. Excelente, Ivonne. Tenemos un nuevo ejemplo con una nueva frase. Do you have any idea? Puedo decir about when. ¿Tienes una idea sobre cuándo, cierto? Podemos colocar la preposición about when John and Luke meet. Estas dos están muy bien. Excelente. ¿Ok? Terminamos. Do you have any question? ¿Tienen preguntas? ¿O va quedando ya más claro este tema? ¿Dudas de pronto? Questions? Okay. Okay, guys, if there's no question, then see you tomorrow. Have an excellent night.